para aprobar estos libros de texto y no se hizo. El ministro no cumplió con esa reglamentación, no fue consensuado, no fue aprobado por nadie, simplemente en motus propio se hizo, se implementaron y tenemos, desde el inicio del año escolar, tenemos lo que es la implementación de unos libros de texto que están cuestionados a estas alturas. Diputada, pero ¿y qué va a pasar con ese libro de texto? ¿Qué es lo que usted, que está involucrada en esta comisión, que es la presidenta de esta comisión de hecho, qué va a pasar? El libro aparentemente tiene más errores y tiene más lagunas que cosas positivas. Se podría, entonces, la pregunta es, ¿se eliminaría el libro de texto totalmente? ¿Ustedes están pensando en plantear esto o se refortalecería o se fortalecería este libro integrado? ¿Qué ustedes piensan? Lo que quiero señalar es, si es efectivo un libro de texto integrado en la República Dominicana o todavía no estamos preparados en la República Dominicana para manejar ese tipo de educación a nivel básico, por ejemplo. Mira, yo creo que la comunidad educativa debe de consensuar en esos términos, ver las debilidades de esos libros de textos integrados, pero siempre respetando nuestro currículum con respecto a lo que son las horas clase de nuestras materias troncales, importantes para mantener el conocimiento de la lengua española y también nuestra historia como dominicanos y dominicanas. Que de ello sea de paso, la nacionalidad no se fortalece en lo que son los reactivos que existen ahí en los libros de textos integrados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es comenzar, es ir al inicio. Primero es no violentar la ley. Lo segundo también es respetar el Consejo Nacional, la autoría del Consejo Nacional de Educación, es respetar el currículum también, pero además debo decir que se está violando el artículo 63 de la Constitución de la República en su numeral 13, donde se dice, se manda a que la Constitución de la República debe ser conocida por todos los estudiantes, por todos los dominicanos y dominicanas. O sea, tenemos que difundir el conocimiento de la Constitución. Sin embargo, este tema no está en los textos integrados. O sea, son detalles que son muchos detalles, pero sin embargo hay algunos que son mucho más importantes que otros, mucho más fundamentales, que real y efectivamente pues inciden en lo que podría ser una educación de calidad, en lo que podría ser la formación que nosotros esperamos. Yo debo decir también que la teoría constructivista, que es con lo que se pretende implementar los libros de textos integrados, cuando asumimos nosotros como teoría psicopedagógica, no hubo una preparación de los maestros y maestras para llevar a cabo este tipo de teoría. Esta teoría viene a, diríamos, sustituir lo que era la teoría conductista basada en estímulo-respuesta. No obstante, hablamos de que el constructivismo es muy bueno porque te habla de los procesos internos que tiene el ser humano como para promover aprendizajes significativos. Y se parte de que la mayor parte de lo que las personas aprenden es construido por nosotros mismos y nuestras experiencias. Ahora, en un libro de texto integrado, donde tú no le presentas las experiencias primarias para, por ejemplo, la lectoescritura, para la enseñanza a leer a los niños y las niñas, donde hay un mandato que dice, escribe como quieras y como te guste. Óyeme, se rompe el esquema de que el niño... Ese es el mandato, escribe como quieras y como te guste. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las experiencias ricas que está propiciando el ambiente para que ese niño a partir de ahí conozca el alfabeto, conozca las letras, las vocales y demás, y que haga sus la ortografía? Exacto, y que haga sus asociaciones internas que como procesos cognitivos puede permitir que estos pues se lleven a cabo y producir entonces esos aprendizajes significativos. Pero ¿cuál es la experiencia de aprendizaje previo que están enseñando los libros de texto? Si ni siquiera le dicen a los niños cuáles son los ríos importantes del país y cuáles son las provincias, no las señala. Entonces yo creo que hay que llamar a la comunidad educativa nacional, al Ministerio de Educación, a que reflexione sobre la emisión de esos libros de textos integrados que alienan el conocimiento significativo de nuestros niños y niñas. Como teoría del constructivismo, excelente, pero lo primero es que tenemos que saber cómo implementar el constructivismo y segundo, que esas experiencias nos preparemos para tales casos. Se alude también a que hay unos videos, o sea, estímulos audiovisuales que no existen realmente. Y si nosotros, por ejemplo, vemos que la mayoría de las escuelas falta lo más mínimo, que son butacas
muchas veces pizarras y muchas veces hasta los mismos maestros. ¿Cómo es posible que me van a decir a mí, o a menos que no sea, en una escuela modelo del sector público, que vayan a implementar todo esto como ensayo? Pero ¿dónde están esos videos? ¿Dónde están las herramientas necesarias, el apoyo logístico para todo esto? O sea que estamos partiendo de una realidad que no existe, que no la tenemos. Entonces, ¿hay luz permanentemente para ese tipo de situaciones? Los defensores de los textos integrados, sí, yo pienso que se pierden en eso, porque ellos dan como entendido que la población, y sobre todo la niñez, ya está adelantada, que sabe quién es Duarte, que sabe, y no es así. No, claro que no. No es así. Entonces, ellos han hecho los textos en función de que piensan que la sociedad ya ha avanzado lo suficiente, y la sociedad va naciendo cada rato, es decir, generaciones por generaciones se van integrando a la escuela, no necesariamente las que entran tienen el conocimiento de las que pasaron. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema, que quieren crear un texto integral bajo el entendido de que ya la gente sabe, y por eso lo adelantan en función de lo que la gente aprendió. Es que los que han hecho estos libros, señores, son mexicanos. ¿Por qué enajenar nosotros lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano y también la participación de los técnicos dominicanos muy buenos, y que somos los que sabemos, cómo conocemos quién es el dominicano, cómo operamos y todo esto? Y además tenemos el concepto de nuestro currículum basamentado en lo que somos nosotros y nuestra Constitución, en lo que manda la ley con respecto al desarrollo de una educación significativa, de una educación de calidad. ¿Por qué tienen que ser estas personas que ni siquiera se sabe si realmente son especialistas? Por tanto, por eso hay entonces un ejemplo de un libro mexicano llevado entonces en uno de los ejemplos de los libros que ellos han integrado. En el plano, por ejemplo, hay un plano de preguntas y respuestas donde ponemos a Juan Pablo Duarte al mismo nivel de un pelotero grandioso de la República Dominicana, pero también de Barbarroja, Juan Pablo Duarte, Barbarroja y el Big Papi. Entonces, o sea, en estos niveles de comparación, nosotros tenemos que poner a nuestros patricios, ¿verdad? Por encima. Por encima, y en un renglón donde estén todos para enviar un mensaje. Estos hombres y mujeres transformaron lo que es la vida nuestra y hoy a ellos le debemos nuestra democracia. Entonces, ese ejercicio democrático debe darse en el Congreso Nacional como principal medida, como para escuchar las partes. El temor a escuchar las partes, el temor al cuestionamiento de los libros, creo que tiene otras situaciones soterradas que nosotros también tenemos que transparentar. Y si este es el año de la transparencia nacional, entonces tenemos que contribuir a transparentar también la educación dominicana. Diputada, muchísimas gracias por su comparecencia, por habernos hablado y arrojar un poquito de luz de lo que está pasando en el Congreso. Qué bueno que se están celebrando estas vistas públicas. La semana próxima me dice que no se están celebrando, se van a celebrar si permite la bancada del PLD. ¿Eso es cuando? El próximo miércoles. Hoy tenemos reunión a las 10 de la mañana para tales fines. Qué bueno, qué bueno. Yo pienso que es importante estas vistas públicas que se van a realizar la semana próxima, y esperamos que así sea y se pueda debatir un tema tan importante como el tema de la educación. Vamos a la pausa. Después de la pausa venimos con el licenciado Pedro Meilán, administrador, y Elías Cabrera, director nacional de Protección al Consumidor de la República de Panamá, quienes nos visitan en la mañana de hoy. Con ellos pausamos.